Bien, vamos a empezar la primera clase de tetrápodos. Es un tema bastante amplio, porque incluye primero las generalidades de tetrápodos y después vamos a empezar a ver los grupos que incluye. Pero antes de hablar de los grupos y antes de hablar de las diagnosis de tetrápodos en particular, vamos a ver cuáles son, digamos, el grupo de los tetrápodos siempre se lo denomina, se lo llama como el grupo que invade la Tierra. Más allá de que esto no es necesariamente así, sí es cierto que pueden salir del medio acuático al medio terrestre. Y esa salida, ese cambio de ambiente del medio acuático al medio terrestre es un cambio muy brusco, un cambio muy complejo para solucionar para un organismo el cambio de ambiente de un medio acuático a un medio terrestre. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Lo más importante con lo que se va a encontrar un organismo acuático que sale al medio terrestre con la diferencia de densidad entre los dos medios, ¿sí? Los dos son fluidos, el aire y el agua son fluidos, pero el agua es muchísimo más densa que el aire. Entonces, el soporte corporal del organismo es, por supuesto, mucho más fuerte dentro del agua. Ustedes saben que hay un principio, el famoso principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido que se desaloja, es decir, el líquido que desplaza el objeto o el organismo. Entonces los organismos acuáticos tienen esa fuerza de empuje que les proporciona el líquido que está totalmente ausente en tierra. Entonces para eso la fuerza de la gravedad actúa de manera mucho más importante fuera del agua que en un medio acuático. Entonces, si nosotros repasamos y recordamos lo que habíamos visto de peces, teníamos dos grupos fundamentales de peces, los actinopterigios y los sarcopterigios, y la diferencia en sus aletas, ¿sí? Las aletas de los sarcopterigios, aletas de base estrecha, que no tenían musculatura asociada, mientras que las aletas de los sarcopterigios, aletas con elementos óseos ubicados de distinta manera, un elemento óseo basal, en contraposición a muchos elementos óseos basales en los actinopterigios, y con musculatura asociada. Entonces, las aletas de los sarcopterigios son una buena manera para que los miembros de los tetrápodos esas aletas se conviertan en miembros para que puedan soportar el peso del animal fuera del agua, ¿sí? Entonces ahí lo que vemos es un cladograma en el que están marcados las distintas aletas de fósiles de sarcopterigios que son especies conocidas y cómo se ha ido modificando lo que era una aleta, fundamentalmente que servía para desplazarse en el medio acuático, a un miembro, una pata, que le sirve para desplazarse en tierra. La estructura, y cuando hablamos de estructura nos referimos a la estructura ósea y el número de elementos y su disposición es crítica para definir a un tetrápodo, ¿sí? Entonces eso traten de grabárselo muy bien. La estructura del miembro tetrápodo es un elemento basal o un segmento proximal, es decir, cerca del tronco, y dos elementos distales. En el caso de tetrápodos más terminales, nosotros observamos el húmero, en el caso del brazo, y el radio y la ulna, ¿sí? Entonces, un elemento en la parte proximal y dos elementos en la parte distal. Sumado a eso, tenemos los huesos del tarso, del carpo y los dedos. Esos miembros que aumentan de tamaño y que pueden ser son más resistentes y le permiten caminar fuera del agua, no servirían de nada si no estuvieran asociados a cinturas. Y esas cinturas a su vez también tienen que aumentar de tamaño, también tienen que aumentar su fortaleza para poder soportar el peso del cuerpo, es decir, la fuerza se va a trasladar de esos miembros a las cinturas. Entonces, las cinturas se modifican principalmente de dos maneras. En el caso de los peces, como la, la cintura pectoral se une al cráneo, ¿sí? Eso provoca que un pez, por ejemplo, no tenga cuello. El cuello es una estructura anatómica que aparece en tetrápodos, ¿sí?
porque al tener la cintura pectoral unida a los huesos del cráneo, el pez no posee la capacidad de mover la cabeza hacia ambos lados. En tetrápodos, la cintura pectoral se separa del cráneo y se une a la columna vertebral. De la misma manera, la cintura pélvica, los huesos de la cintura pélvica que están inmersos en la musculatura del tronco del pez, también se unen a la columna vertebral. Entonces, el soporte corporal está dado por los miembros y a la vez las cinturas que se unen a la columna vertebral. Y por supuesto, ya que se modificaron los miembros, se modificaron las cinturas, se hicieron más grandes, más fuertes, más resistentes, la columna también tiene que modificarse. En el caso de los peces, la columna vertebral es muy sencilla. Solamente tenemos los cuerpos vertebrales y asociado a los cuerpos vertebrales los arcos. El arco neural, que es la espina dorsal, y el arco emal, que es la espina ventral. ¿Sí? Los peces no tienen costillas, ¿sí? Las costillas aparecen en tetrápodos. Entonces, las espinas que ustedes conocen normalmente de los peces, fundamentalmente son los arcos de las vértebras. Ustedes además, por ejemplo, en un pez, salvo quizás por el tamaño, no pueden diferenciar vértebras entre sí. Todas las vértebras son aproximadamente iguales. En tetrápodos, lo que sucede es, esas vértebras se complejizan bastante, comienzan a aparecer estructuras que se llaman apófisis, como esta que estoy mencionando acá, que se unen y articulan a la vértebra anterior y a la vértebra posterior. Las presigapófisis articulan con la vértebra anterior y las postsigapófisis, que son estas que están acá, articulan con la vértebra posterior. Eso produce que la columna vertebral sea una estructura rígida, pero que tenga movimiento. La columna no puede ser una varilla completamente rígida porque necesita tener movimiento para la locomoción. ¿Sí? Un organismo que camina en tierra, por todo lo que venimos hablando, tiene que movilizarse de una manera muy distinta a lo que hace un organismo acuático. Y para eso, esas tres estructuras, los miembros, las cinturas y la columna, tienen que articularse y ser capaces de soportar el peso del cuerpo del animal fuera del agua. Y aquí hablamos de la locomoción. ¿Sí? En el agua la locomoción es un mecanismo completamente distinto a lo que se observa en tierra. ¿Sí? La locomoción en el agua se basa por ondulaciones del cuerpo y de la cola. Al moverse la cola, realiza una fuerza contra el agua opone justamente una fuerza opuesta hacia la cola, y si uno hace un análisis físico de resultante de fuerzas, la resultante de esas dos fuerzas que se contraponen es una resultante justamente hacia atrás que produce que el animal se mueva hacia adelante. Fuera del agua, un pez no obtiene la suficiente fuerza que se oponga a su cola para poder generar ese impulso hacia adelante. Entonces, cuando ustedes ven un pez fuera del agua, el pez se mueve desesperado, pero como no tiene la suficiente fuerza, la resistencia suficiente como para producir ese choque de fuerzas, no puede nadar. Una situación similar es como ustedes. Ustedes pueden caminar sobre el suelo, porque el suelo es rígido, es duro, y pueden ejercer una fuerza con sus pies sobre el suelo para impulsarse hacia adelante. Pero no podrían caminar sobre mayonesa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la mayonesa no tiene la fuerza ni la densidad del sustrato. Entonces ustedes harían la fuerza sobre la mayonesa no podría devolver o poner una fuerza similar a la que ustedes ejercen con el pie y les produciría que se hundan en la mayonesa. Bueno, es algo similar. En tierra, los tetrápodos se mueven a través de los apéndices, de los miembros. ¿Sí? El movimiento principal se produce a través de los miembros, que además de soportar el peso del cuerpo, les permite moverse. Ahora, una especie de resto resabio de ese movimiento ondulatorio de nado se observa en la caminata. ¿Sí? Si ustedes observan en esta imagen cómo se mueve el cuerpo de un pez a nadar en el agua y observan, por ejemplo, un tetrápodo, como puede ser una salamandra, un tetrápodo basal,
El movimiento que la salamandra hace al caminar, fíjense cómo se tuerce el eje del cuerpo, es bastante similar al de el movimiento natatorio. A medida que vamos viendo otros grupos de tetrápodos, ese movimiento ondulatorio va desapareciendo hasta y la posición relativa de los miembros respecto al cuerpo se modifica. Eso lo vamos a ver bien en amniotas. Por ejemplo, en una salamandra ustedes ven que los cuerpos, el cuerpo, los miembros están hacia los lados del cuerpo. Entonces la manera de caminar es justamente esa ondulación. En otros organismos, como los reptiles, en algunos reptiles, en aves, los miembros están situados debajo del cuerpo. Entonces ese mecanismo ondulatorio para caminar ya no se produce. Otra cosa es la respiración, ¿sí? Otro cambio importante que se da en los animales que pasan del medio acuático al medio terrestre es la respiración. En el agua, las branquias son un órgano perfecto para extraer el oxígeno del agua y son el órgano fundamental y principal en la respiración de la mayor parte de los peces. Ahora, una branquia fuera del agua no funciona. ¿Por qué? Porque una branquia consta de muchísimas laminillas muy finas que están muy vascularizadas, que el agua baña esas laminillas y ahí es donde se produce el intercambio gaseoso para la respiración. Fuera del agua esas laminillas se colapsan, se pegan y la cantidad de oxígeno que pueden extraer del aire es muchísimo menor, por lo cual no funcionan como un órgano respiratorio fuera del agua. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo se resolvió de alguna manera ese problema de la respiración fuera del agua? Recordemos cuál es la diagnosis de osteictios. Una de las primeras diagnosis de osteictios dice presencia de pulmón o su derivado que es la vejiga natatoria. El pulmón, que aparece en los peces más basales, como una evaginación del tubo digestivo y que permanece unido al tubo digestivo, es el que se va a transformar en el órgano respiratorio principal en tetrápodos, ¿sí? Ese pulmón va a mantener la unión al tubo digestivo, a diferencia de lo que pasa con las vejigas natatorias. Nosotros acá tenemos un cladograma. En este cladograma vemos la estructura básica de los distintos pulmones, que son estos 4 o 5 que están acá, y las vejigas natatorias, ¿sí? Acá, en el cladograma aparece acá la sinapomorfía de vejiga natatoria. Sturgeons son los esturiones y los teleosteos, que son los peces más modernos, donde tenemos una vejiga natatoria completamente hidrostática con la condición fisóstoma, cuando mantiene la unión al tubo digestivo, y fisoclista en los más modernos, donde está separada por completo del tubo digestivo. Si nosotros vamos para el otro lado, observamos que en la base del cladograma, donde aparecen los osteictios, aparece pulmón, ¿sí? Un pulmón ventral y par. Y vemos distintas posiciones y distintas maneras de cómo ese pulmón se va modificando. Los pulmones de los tetrápodos se aparecen aquí en la mitad, por eso les decía, no hay que guiarse y no pensar que los tetrápodos son ni necesariamente mejores ni más evolucionados. Los tetrápodos, según la morfología de sus pulmones, aparecen en medio del cladograma, ¿sí? Con un pulmón mucho más vascularizado, un pulmón con una serie de modificaciones dividido en lóbulos que aumenta muchísimo la superficie de intercambio y se convierte en el órgano respiratorio principal. En algunos anfibios todavía encontramos branquias, ¿sí? En las branquias de algunos organismos, como por ejemplo larvas de algunos anfibios, como renacuajos. Tenemos branquias externas en el caso de algunas salamandras, pero en amniotas ya no encontramos ningún tipo de branquia ni nada parecido. La respiración siempre va a ser pulmonar. Y de hecho, algunas de las estructuras que se conocen como branquias, en el caso de las salamandras, son análogas, es decir, son homoplasias con las branquias verdaderas que encontramos en peces. Funcionan de la misma manera, son parecidas, pero no son estructuras homólogas. Otra característica importante es la conservación del agua. Un pez acuático, un pez marino, perdón, no tiene que preocuparse por conservar agua, ¿sí? No pierde agua de ninguna manera. Un tetrápodo fuera del agua,
por evapotranspiración va a perder agua. Y el agua, como saben, es crítica para todos los organismos. Los peces de agua dulce son un tema aparte, porque los peces de agua dulce, la diferencia en concentración de sales entre el organismo y el medio no es aproximadamente igual como sucede en los peces marinos. Entonces, los peces de agua dulce sí tienen problemas para conservar las sales. No perder el agua, pero sí conservar las sales, porque por ósmosis las sales tienden a escapar del cuerpo del pez, entonces tienen una serie de modificaciones en los riñones y demás para tratar de mantener ese equilibrio. Pero eso es otro tema. En el caso de los tetrápodos, los tetrápodos han tomado como dos rutas distintas. Una es lo que observamos en los anfibios. Los anfibios tienen una piel no muy queratinizada, una piel que, gracias a la presencia de una gran cantidad de glándulas, si eso que se ve acá es una fotografía de microscopio de la piel de una rana, de un anfibio, de un sapo, donde se observa la inmensa cantidad de glándulas, glándulas venenosas, glándulas mucosas y demás que mantienen la piel siempre hidratada. Entre otras razones porque la piel es uno de los principales órganos respiratorios de muchos anfibios. Pero ese es uno de los caminos que han tomado los tetrápodos. El otro camino que han tomado los tetrápodos es lo que observamos en reptiles, incluyendo a aves, que es perder por completo las glándulas. ¿Sí? Las glándulas se reducen casi totalmente en anfibios y reptiles y desarrollan escamas epidérmicas, a diferencia de las escamas de los peces, que son escamas dérmicas, óseas. En el caso de reptiles y mamíferos, pues mamíferos también tienen escamas, son escamas epidérmicas, para reducir al máximo la pérdida de agua por evapotranspiración. El caso de los mamíferos es un poco particular porque la piel de los mamíferos vuelve a tener un poco de desarrollo de glándulas, ¿sí? Glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y demás. Pero en general la pérdida de agua por evapotranspiración se reduce un montón porque necesitan conservarla. Asociado a eso, los riñones también, como hemos visto al principio, si ustedes se acuerdan de esa clase introductoria de anatomía de los vertebrados, habíamos visto cómo a partir de un pronefros, un arquinefros basal, se iban modificando y complejizando cada vez más los riñones hasta los riñones metanéfricos que encontramos en mamíferos, que son riñones más complejos, que tienen una gran capacidad de reabsorber la mayor cantidad de agua posible. En realidad el riñón metanéfrico más eficaz es el que encontramos en aves. En aves la orina es semisólida porque se absorbe casi hasta la totalidad de agua, se reabsorbe. Otra característica que tiene que modificarse es la circulación, ¿sí? En los peces el sistema circulatorio es simple, es decir, bastante sencillo. Tienen un corazón con una aurícula y un ventrículo que tiene distintos grados de complejización, pero en general es bastante sencillo. Pero fuera del agua, un tetrápodo tiene que vencer la fuerza de la gravedad, ¿sí? Cuando los tetrápodos, sumado a que comienzan a elevar el cuerpo del suelo, ¿sí? Por medio de los apéndices, y que normalmente aparece el cuello y la cabeza llega a tener una posición superior al resto del tronco, el sistema circulatorio tiene que tener la suficiente presión para hacer llegar la sangre hasta el cerebro. Además de eso, en el caso de los peces, el sistema circulatorio es bastante sencillo porque la sangre sale del corazón hacia las branquias, se oxigena en las branquias y directamente vuelve hacia el cuerpo. En tetrápodos, eso tiene que volverse un sistema más complejo debido a la presencia de los pulmones. Entonces, lo primero que aparece es un corazón de 3 cámaras, a diferencia del corazón bicameral de los peces, con 2 aurículas y un ventrículo, y una circulación doble. Tenemos una circulación pulmonar, que es la circulación que lleva y trae la sangre de los pulmones, y una circulación sistémica, que es la sangre que va a llevar y va a traer la sangre de los tejidos corporales. ¿Cómo funciona? La sangre desoxigenada llega al corazón,
del corazón es impulsada sin oxígeno hacia los pulmones, donde se oxigena, pero ya no vuelve directamente al cuerpo, sino que vuelve al corazón, del corazón vuelve a una de las dos aurículas, de la aurícula pasa al ventrículo y por la aorta dorsal se distribuye a todo el cuerpo. En algunos reptiles y en mamíferos, el sistema circulatorio se vuelve más complejo. Tenemos un corazón tetracameral con dos aurículas y dos ventrículos. Sigue siendo un sistema doble, de circulación doble, pero la separación de sangre es completa. En el caso del corazón de tres cavidades, hay un poco de mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada en el ventrículo. Ese ventrículo se termina tabicando, es decir, se arma una pared entre el ventrículo que lo divide para dar dos ventrículos. Entonces, el sistema circulatorio doble más complejo que tenemos es así: la sangre viene desoxigenada por todo el sistema porta venal, pasa a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. Los ventrículos son más grandes y más musculares que las aurículas. El ventrículo izquierdo lo expulsa la sangre hacia los pulmones por la vena pulmonar, la arteria pulmonar, perdón, va a los pulmones, se oxigena, por la vena pulmonar vuelve a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y el ventrículo derecho expulsa la sangre por la aorta dorsal hacia el resto del cuerpo. ¿Sí? Ese es un esquema de circulación doble con corazón tetracameral. Otra de las modificaciones importantes es la alimentación. Nosotros habíamos visto que una de las tendencias que observábamos en los teictios era el cambio o la tendencia de un cambio de alimentación desde una alimentación de que muerde hacia una alimentación por succión. Hemos visto que los peces desarrollaban unas estructuras vocales bien complejas que se abrían y producían una diferencia de volumen grande entre la cavidad bucal y el medio, y eso producía que el agua ingrese rápidamente con fuerza a la cavidad bucal y arrastre el alimento. Los dientes fundamentalmente existen para evitar el escape de la presa. Por las diferencias de densidad, justamente esto no es posible en el aire. Un animal no puede conseguir la misma diferencia de presión para que el aire ingrese rápidamente a la boca y pueda alimentarse por succión. Entonces hay varias cosas que se modifican. Primero, el cráneo se alarga mucho, ¿sí? Los huesos de la cintura pectoral se separan del cráneo, se desarrolla el cuello. La lengua, que en peces es una estructura que no tiene casi músculos asociados, sino es una estructura ósea que casi no participa en la alimentación, se desarrolla en una lengua muscular muy importante, en muchos casos pegajosa, que le sirve como el principal órgano alimenticio. Lo ven como en el ejemplo en los camaleones, lo ven en los anfibios, como en los sapos y demás. En ese caso, las mandíbulas y los dientes sirven de nuevo fundamentalmente para evitar que la presa escape. En otros grupos, las mandíbulas adquieren mucha fuerza, se desarrollan dientes que capturan a las presas o incluso que pueden cortar trozos de presas más grandes. Además, se desarrollan glándulas salivales. Esas glándulas salivales permiten que la cavidad bucal se lubrique para ayudar a la ingesta del alimento y comienzan una primera digestión química en la cavidad bucal. ¿Sí? Se segregan amilasas y otras enzimas que comienzan ya a degradar los alimentos aún en la cavidad bucal. Tenemos una digestión mecánica y una primera digestión química que sucede en la cavidad bucal. Y a partir de la musculatura branquiomédica, que era la musculatura que en peces se ubica en relación a las branquias, como ya no tiene esa función porque las branquias han desaparecido, esa musculatura branquiomédica va a terminar formando parte de los aductores mandibulares, que son los que van a dar la fuerza de la mandíbula. Otra característica, los sistemas sensoriales y en particular el sistema de mecanorrecepción, el sistema auditivo. El sistema olfativo no varía tanto, no hay tanta diferencia. El sistema de fotorrecepción, los ojos tampoco hay una diferencia muy grande,
pero sí hay una diferencia muy grande entre la mecanorrecepción. En peces nosotros tenemos un sistema que es el sistema de línea lateral, que consta de una serie de poros a lo largo del cuerpo. Esos poros están rellenos de un fluido y ese fluido está en contacto con unas células sensoriales que poseen una estructura que se mueve con ese fluido, asociada a células sensoriales y a nervios. Cuando el agua se mueve, lo que hace es penetrar por esos poros, estimular ese líquido y el movimiento de ese líquido estimula esas células y de esa manera el pez obtiene información sobre el medio, sobre su ubicación en un espacio tridimensional, sobre si hay predadores y demás. Justamente debido a la diferencia en la densidad del medio, en el aire ese sistema no funciona porque el aire, si bien también transmite las vibraciones, porque es un fluido, lo hace de una manera muchísimo menos eficiente que el agua. El sonido se transmite de manera muchísimo más eficiente en el agua que en el aire. Entonces, el sistema de mecanorrecepción en los tetrápodos se convierte o es lo que nosotros conocemos como el oído. ¿Sí? ¿Cómo funciona el oído? Está formado por dos partes, podríamos decir. El oído interno, que es el encargado, por ejemplo, del equilibrio. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los primeros peces y de mexines y lampreas, hablamos de los canales semicirculares? Bueno, los canales semicirculares están en el oído interno y se encargan de, fundamentalmente, la ubicación espacial del organismo. Además, en el oído interno encontramos lo que se conoce vulgarmente como el caracol, o la cóclea, donde ahí sí hay una similitud, tenemos un montón de células sensoriales con cilios que reciben vibraciones del líquido que está dentro de la cóclea. Ahora, cómo llegan las vibraciones del aire a estimular esas células? Por medio de lo que conocemos como el oído medio. El oído medio está formado por una serie de elementos óseos que van a captar las vibraciones del aire, las van a amplificar y las van a transmitir hacia el oído interno. ¿Eso cómo se consigue? A partir de elementos óseos de lo que había sido hacia otros grupos, en los grupos habíamos visto como el arco ioideo. ¿Sí? El arco ioideo, el ioides, el iomandibular, dejan de tener funciones en el soporte de la mandíbula y se transforman en lo que conocemos como los huesos del oído medio. ¿Sí? En el caso de anfibios y reptiles, el estapes o columela, que es lo que normalmente se lo conoce, es el principal órgano que va a transmitir las vibraciones. La columela apoya sobre un tímpano, que puede ser externo, como en muchos reptiles o muchos anfibios. Ese tímpano está sostenido por huesos, participa en el cuadrado y participa en el articular también, que son huesos que provienen de los huesos de la mandíbula, del soporte de la mandíbula, y ese tímpano recibe las vibraciones y el estape se apoya sobre el oído interno y transfiere esas vibraciones. En el caso de los mamíferos, una de las características sinapomórficas de mamíferos es que los huesecillos del oído medio son tres. De afuera hacia adentro, es decir, desde la parte del tímpano hacia la parte del oído interno, tenemos el martillo, el yunque y el estribo. El martillo se forma a partir del articular, el yunque a partir del cuadrado y el estribo a partir de la columela. El martillo apoya sobre el tímpano y esos huesos móviles, esos huesecillos, lo que hacen es transmitir y amplificar las vibraciones hacia el oído interno. El estribo apoya sobre una ventana en el oído interno que se llama fenestra y a través de esa parte le transforma las vibraciones al oído interno. Bien, habiendo visto esas diferencias, habiendo visto esas
diferencias principales entre el medio y todo lo que ocasionan, pasamos a ver cómo surge y cómo es la evolución de los tetrápodos. Este es un cladograma. En este cladograma tenemos a los sarcopterigios, ¿sí? Hemos dejado de lado a los actinopterigios, que era el grupo anterior, a los celacantos, ese grupo basal, muy primitivo y demás, a los dipnomorfa, que incluyen a los peces pulmonados y toda una serie y todos sus fósiles relacionados, y a un grupo que se llama coanata, es decir, que presentan coanas. Tenemos dos fósiles, los Tristicopteridae y Panderictis, y un grupo grande que se llama Stegocephali. ¿A qué viene el término coanata? Los primeros osteictios que ya tienen pulmón, la única manera que pueden o que tienen para llevar aire a esos pulmones es respirando a través de la boca, es decir, tragando aire a través de la boca, y como los pulmones tenían contacto con el tubo digestivo, por ese conducto neumático a través del esófago, el aire les llegaba a través del sistema digestivo. Tal es así que los orificios nasales de un osteictio, que están marcados acá, no se comunican ni con la boca ni con la faringe, sino que son orificios nasales puramente dedicados al olfato, ¿sí? Está cerrado, esto tiene como una especie de bolsillo dentro del cráneo del pez, donde están situados las células sensitivas que comunican con el bulbo olfatorio. Ahora, si de repente esta estructura comunicara con la boca o con el esófago, con la faringe, sería muy útil porque un animal podría respirar aire atmosférico sin necesidad de estar tragando aire por la boca. Esas estructuras se llaman coanas, ¿sí? Las coanas son orificios que comunican la cavidad nasal con la faringe. Esas coanas han surgido de dos maneras. En los dipnoos, los dipnomorfa tienen coanas, pero esas coanas se llaman falsas coanas. Simplemente se abre una abertura entre el techo de la boca y la cápsula olfatoria, ¿sí? Se produce un orificio, un par de orificios. Esos orificios se llaman coanas y funcionan así, permiten que el aire pase desde la cavidad nasal hacia la faringe. Ahora, en los coanata, lo que se conocen como verdaderas coanas, la formación de las coanas es muy diferente, ¿sí? Se modifica durante el desarrollo embrionario y el desarrollo de la boca. El labio superior de la mandíbula se va a formar entre el canal incurrente y excurrente. Ese canal después se termina cerrando, se ubica en el techo de la boca y se denomina coana verdadera. Los tetrápodos están incluidos en el grupo de coanata porque tienen coanas verdaderas, a diferencia de las coanas falsas llamadas de los dipnomorfa. Esto que se ve acá, esta imagen, les muestra cómo comienza a formarse la coana a partir de los elementos óseos de la boca, ¿sí? Esta es una vista lateral, esta es una vista hecha en corte, ¿sí? Cómo aparece este orificio, eso negro que se ve ahí, es el orificio que primero aparece entre el premaxilar y el maxilar. Ese orificio penetra sobre el techo de la boca, estos son los vómeres, son los huesos que forman el techo de la boca, y después se cierra. Entonces la coana queda abierta al exterior por las narinas, ¿sí? El orificio que está acá, y esas narinas comunican por el agujerito que son las coanas propiamente dichas en el techo de la boca, con la cavidad faríngea. ¿Cuáles son las diagnosis de ese grupo, coanata? El arquipterigio, o el miembro, que se denomina arquipterigio porque es un elemento es un elemento muy básico, muy elemental, pero los huesos que tiene, cuando hablamos de elementos, hablamos de huesos, son homólogos a los del miembro de tetrápodos. Es decir, ustedes van a encontrar animales fósiles que, bueno, podemos discutir si son realmente tetrápodos o no todavía, pero sí son coanata, que tienen aletas cuyos huesos son homólogos al hueso que encuentran ustedes en su brazo. Son las mismas estructuras. Otra característica, la presencia de dientes laberintodontes. ¿Qué son los dientes laberintodontes? Son unos dientes que tienen una configuración particular, una mezcla entre el esmalte
y la dentina, que genera un patrón de dibujo similar o complejo que parece un laberinto. Esos dientes laberintodontes son importantes porque también nos permiten decir cuando aparecen estamos hablando ya de coanados y cuando desaparecen ya estamos hablando de otro grupo. ¿Sí? Los coanata incluyen a Tristicopteridae, todo un clado fósil, más Stegoscephaly. ¿Sí? Tristicopteridae, antes se los llamaba Osteolepiformes, un grupo de peces. El grupo de Osteolepiformes, depende de dónde lo lean, van a ver que a veces se mantiene el término, en otras veces se ha dejado de usar, pero si no, los podemos llamar Tristicopteridae. Los Tristicopteridae son peces, o sea, estamos hablando de animales que en forma y apariencia eran peces, eran animales muy acuáticos, totalmente acuáticos, con una morfología similar a peces, no tenían miembros ni nada parecido, o sea, no tenían patas ni nada parecido, pero los elementos óseos de sus aletas eran, como les digo, homólogos a los de miembros tetrápodos. ¿Sí? Son peces hallados en agua dulce, lo cual es bastante importante porque además de todas las modificaciones óseas y demás que estábamos viendo, comienzan a aparecer peces de agua dulce. Hasta ahora toda la vida, todo se había desarrollado fundamentalmente en el océano, en los mares de agua salada. Acá comienzan a aparecer peces que empiezan a aparecer en depósitos de agua salobre, es decir, agua con no tanta salinidad, por ejemplo en estuarios o a la salida de ríos, donde la concentración de sales no es tan fuerte como en el mar. Entonces comienzan de a poco a ocupar ambientes que hasta este momento no podían. Estos son Tristicopterides, por ejemplo, ¿sí? Eustenopternum, un pez fósil muy conocido. Este, una de las características que tienen estos peces, en general todos los sarcopterigios, el tema de los huesos dérmicos del cráneo, forman estructuras y patrones bien complejos. ¿Se acuerdan que les había dicho que los dipnos son un lío porque justamente todos los huesos dermales del cráneo se han partido en pedazos, se han dividido, se han subdividido y es muy difícil reconocer la homología de los huesos de los dipnos? Bueno, ¿por qué? Porque el patrón de los huesos dermales del cráneo es muy importante en sarcopterigios. Los tristicopteridos, o algunos, poseían una articulación transversal en el cráneo, es decir, longitudinalmente a lo largo, no transversal, atravesando el cráneo, lo que le permitía que tenga un poco de movilidad la parte anterior del cráneo respecto a la parte posterior. Eso lo que les permitía es tener una mordida más fuerte porque no solamente se movía la mandíbula inferior para alimentarse, sino que también participaba la mandíbula superior. Por la estructura de los miembros, o sea, de esas aletas, por el soporte esquelético y muscular que tenía, se piensa que podrían, de manera análoga a lo que algunos peces óseos hacen hoy, mantenerse en tierra o poder moverse en aguas muy bajas, poder apoyar esas aletas en el sustrato y de alguna manera utilizarlas para moverse. Pero de ninguna manera para intentar ocupar el medio terrestre ni nada, sino para poder nuevamente salir de espacios de aguas con muy poco oxígeno, de aguas bajas, con poco oxígeno disuelto, o escapar hacia charcos más grandes o hacia el agua en épocas de sequía y demás. Otro animal, Panderictis, bastante llamativo, tiene lo mismo, tenemos aletas, ¿sí? No estamos hablando todavía de miembros ni nada parecido, la caja craneana es bien definida, pero el animal presenta un achatamiento muy marcado y los ojos situados hacia la región dorsal de la cabeza. Esa característica, que es muy parecida a lo que se encuentra en los primeros tetrápodos, el cráneo se asemeja bastante a lo que serían los primeros tetrápodos, nos permite suponer que estos animales vivían en aguas someras, es decir, aguas muy poco profundas, y la presencia o la característica de los ojos situados hacia la región dorsal y posterior del cráneo les permitía asomar la cabeza hacia afuera y observar el entorno, ¿sí? Cosa que un pez normal con los huesos y los ojos situados en posición lateral no puede hacer. ¿Sí? Imagínenlo de una manera similar o algo parecido
a lo que sería un cocodrilo, ¿sí? Cuando el cocodrilo permanece totalmente sumergido en el agua, pero solamente salen los ojos. Sería algo parecido, análogo a eso. Bien, habiendo visto Panderictes, ¿sí? El animal, el fósil que habíamos visto recién, pasamos al cabo de estegocéfalis. Estegocéfalis ya son animales que de alguna manera tienen una ubicación, son animales más terrestres que Panderictes, ¿sí? Y estegocéfalis es un grupo que incluye, como siempre, y acá esto es una situación que se repite, se va a repetir en todos los grupos que encontramos. Tenemos una serie de fósiles siempre en la base, una serie de grupos parafiléticos que terminan siendo agrupados porque carecen de las características definitivas de tetrápodo y demás. Son animales similares a tetrápodos con algunas de las características de tetrápodos, pero no mucho más. Entonces, ustedes tengan en cuenta que eso, si a ustedes les interesa el grupo y demás, van a tener que estar muy al día con las filogenias y las modificaciones que suceden bastante seguido en los arreglos filogenéticos de estos grupos. Pero nosotros lo que hacemos es, bueno, ver una especie de pantallazo general y ver cómo podemos tener una idea más o menos clara de cómo sucedió la evolución de los tetrápodos. Estegocéfali incluye grupos fósiles con quiridio y atetrápodos. ¿Qué significa el quiridio? El quiridio significa o es el nombre que se le da al miembro tetrápodo básico. ¿Sí? La estructura del miembro que encontramos en el resto de los tetrápodos, ¿sí? 4 patas con dedos. ¿Sí? La presencia de dedos es ya definitoria para hablar de un quiridio y no de otro tipo de estructura, como habíamos hablado antes, de una estructura que es una aleta, pero homóloga al miembro tetrápodo. Bueno, acá estamos hablando de un miembro tetrápodo donde ya encontramos manos y patas con dedos. Se termina de perder los huesos que unían el cráneo con la cintura pectoral, aparece el cuello con todo lo que lleva aparejado eso. Se pierde el opérculo óseo. Recuerden que el opérculo óseo era una de las características diagnósticas de osteícteos que cubre las branquias y demás. Las branquias van a empezar a desaparecer, aunque se puede saber cuándo desaparecen las branquias por el registro fósil. Las branquias, los arcos branquiales, en particular las venas que llevan sangre a los filamentos branquiales, dejan impresiones en los huesos. Entonces, nosotros, si tenemos la suerte de tener fósiles que encontramos esa región del cráneo, podemos saber si el animal tenía branquias o no. Aparece el oído medio, ¿sí? Con la fenestra ovalis, que es lo que les contaba, ¿sí? El agujerito que comunica el oído medio con el oído interno, y la presencia del estapes o la columela. Ese hueso, el estapes o la columela, deriva del hilo mandibular. Y ustedes recuerden, el hilo mandibular era un hueso, un cartílago que sostenía en algunos casos, en algunos grupos, en peces óseos, la suspensión iostílica, era el hilo mandibular que estaba actuando como soporte de la mandíbula en el cráneo. Bueno, ese hueso, el hilo mandibular, que soportaba la mandíbula en algunos peces, que deriva del segundo arco branquial, ahora se convierte en un hueso del oído medio que ustedes tienen dentro de sus cabezas. ¿Sí? La columela, que eventualmente después se termina transformando en el yunque que ustedes tienen dentro de su oído, deriva del segundo arco branquial. Un fósil, vamos a ir un poco de atrás, de adelante hacia atrás, es decir, en la aparición de los fósiles. Este es un fósil bastante reciente en comparación a los primeros fósiles de tetrápodos que habían aparecido. ¿Sí? Se llama Tiktaalik, es un pez, un sarcopterigio, digamos, tiene muchas características de peces, pero a la vez también tiene una serie de características clave que los relaciona mucho a vertebrados terrestres. ¿Sí? Por eso lo ubicamos dentro o muy relacionado a Stegocéfalis. Tiene el cuerpo con escamas cosmoideas,
de la misma manera que los peces sarcopterigios, un cráneo achatado con los ojos situados en la parte dorsal, se perdió el opérculo óseo, eso sugiere o permite suponer que había una especie de transición de lo que era la respiración branquial a la respiración pulmonar. Tenía costillas, ¿sí? Las costillas, por lo menos en este momento de la evolución, lo que hacían era darle más rigidez al cuerpo. Si ustedes han visto, a veces sacan un animal muy grande del agua y el peso no se sostiene, entonces el animal aparece deformado, aplastado, porque no tiene un esqueleto interno que lo soporte. Bueno, este animal ya poseía costillas, lo que le daba una mayor rigidez al tronco. Ahora, el miembro es bastante llamativo. ¿Por qué? Porque nosotros, y hasta hace una diapositiva anterior, yo les había dicho, Stegoscephalus tiene miembros con dígitos. Esa definición provenía de antes de que se descubra este animal. Este animal tiene miembros muy fuertes, con musculatura asociada muy fuerte. Se piensa que podían, como se ven en estas reconstrucciones, elevar el cuerpo apoyado en el sustrato, pero no tenía dedos, tenía una aleta. El miembro terminaba en una aleta, no tenía dedos. Entonces eso vino a trastocar un poco lo que se sabía, porque los fósiles siguientes que vamos a ver poseían dedos. Entonces la idea de que se pensaba era que una pata tiene dedos. De repente ahora tenemos una aleta sin dedos que cumple perfectamente la función de una pata. ¿Sí? Se parece mucho a Panderictis. Panderictis era ese otro con la cabeza chata, los ojos situados en la región dorsal del cráneo, pero tenía un par de diferencias que eran bastante llamativas. ¿Sí? La muñeca, como les decía, tiene radios, es una aleta, pero por la disposición de los huesos podría flexionarse. ¿Sí? Es decir, a diferencia de lo que pasaba en Tiktaalik, que no poseía un arreglo de los huesos de la región de la muñeca, del carpo, que le permitiera realizar una flexión para soportar el peso del cuerpo, este animal Tiktaalik sí las tenía. ¿Salía fuera del agua? Nadie lo sabe, no se sabe. ¿Podría quizás haberlo hecho? Sí, anatómicamente, funcionalmente, quizás podría haberlo hecho. Si vamos al cuello, Panderictis todavía posee la cintura pectoral unida al cráneo, mientras que en Tiktaalik ya se separó por completo. Acá se ve el hueso grande, la escápula, que se separa completamente del cráneo. En cambio, en Panderictis todavía permanece unida, entonces aparece el cuello. Esa separación le permitía elevar un poco el cuello, por ejemplo, fuera del agua, para observar, cosa que Tiktaalik no podría hacer. Este es un trabajo bastante reciente con el estudio de la cintura pélvica y la aleta de Tiktaalik. ¿Sí? Lamentablemente el fósil que se conoce de Tiktaalik no tiene miembro posterior, pero la pelvis era grande, ¿sí? Estamos viendo acá las estructuras, y el acetábulo tenía forma redondeada. El acetábulo es el lugar donde articula el primer elemento de la cintura pélvica, que es el fémur. ¿Sí? En el caso de los animales que son totalmente terrestres, el fémur tiene una cabeza. Ustedes piensan en el fémur de ustedes, en el que conocen, tiene una cabeza que encaja en un orificio en la pelvis, que es el acetábulo. Que este animal haya tenido el acetábulo redondeado, una pelvis fuerte, una pelvis con elementos óseos grandes, permite suponer, por analogía con animales actuales, que el miembro posterior, la aleta posterior, era grande y que ese acetábulo redondeado le permitía un movimiento amplio. Es decir, podría probablemente haber utilizado las aletas de manera análoga a patas, quizás para moverse sobre el fondo del agua, de aguas poco profundas, pero comenzando la tendencia a usar los miembros para la locomoción en lugar de las aletas. Ahora, era un animal que a toda
luces o aparentemente era un animal acuático. Entonces, si era un animal que vivía en el agua, no era terrestre, tenía aletas, no tenía dedos y demás, ¿por qué diablos, para qué le servía levantar el cuerpo y poder sacar la cabeza fuera del agua? Una hipótesis es que, de manera análoga a lo que hace Polypterus, ¿se acuerdan de esos peces que habíamos dicho que se llaman, están en un grupo llamado Cladistia, en la base de los peces óseos? Son muy primitivos, tienen un montón de aletitas en la región dorsal, y poseen todavía espiráculo. En el resto de los grupos, como por ejemplo los teleosteos, el espiráculo está perdido. Entonces se piensa, acá tienen este Nopternon, que era un pez, ¿sí? un Tristicopteride totalmente acuático. Acantostega, que es un animal, otro fósil muy importante que vamos a ver enseguida. Y por último, Acantostega en vista dorsolateral. Ese espiráculo ya había llegado a desarrollarse lo suficiente como para formar un canal que comunique al exterior con la región de la faringe. Entonces, no, no solamente podría haber respirado a través de las coanas, a través de las narinas que ya tenían la comunicación con la faringe, sino que también podría haber utilizado el espiráculo que estaba en la región dorsal de la cabeza, detrás de los ojos, para tomar aire. Es decir, si sumamos eso a la pérdida del opérculo, al desarrollo del cuello y demás, podemos pensar o podemos hipotetizar que eran animales que ya estaban en un estado bastante avanzado de transición hacia la respiración aérea antes que branquial. Acantostega es otro fósil muy importante porque fue uno de los primeros fósiles que se encontró y que fueron críticos para estudiar y para hipotetizar cómo había sido el paso de los animales acuáticos al medio terrestre. Una de las características más importantes que tiene es que tenía dedos. O sea, a diferencia de Tiktaalik, este animal sí tenía dedos, tenía dígitos, eh, muchos dígitos en la pata, en la mano, no se conoce la pata, y tiene una serie de características que son bastante interesantes, son una mezcla entre animales acuáticos y terrestres. ¿Sí? Tiene una serie de características bien típicas de tetrápodos. Los nasales, o sea, los orificios nasales que están en los huesos nasales, casi en contacto con la línea media del cuerpo, es decir, situados muy hacia adelante y hacia arriba. Los faringobranquiales se perdieron, esos huesos que son huesos que sostienen a las branquias están perdidos, entonces eso nos lleva a pensar que ya no podía respirar o la respiración branquial era muy secundaria y la presencia de dedos. Entonces, ¿qué era? Un animal acuático, era un pez o ya es un tetrápodo, es un estegocéfalo acuático. Las primeras reconstrucciones lo hacían bastante, bastante terrestre, pero tenía características como una cola que tenía radios y una cola para lo único que sirve es para nadar. Digamos, fundamentalmente, si un animal tiene cola y cola bien desarrollada con radios, nadaba. Entonces, ¿cuáles son las evidencias que hay? La cintura pectoral muestra que tenía opérculo y tenía branquias. Por más que se hubieran perdido algunos elementos faringobranquiales, la presencia del opérculo permite suponer que tenía branquias. A nivel del soporte corporal, tenía muñecas y tobillos flexibles, es decir, podía utilizar los miembros para soportar el cuerpo. El codo y la rodilla, menos flexibles, pero tenían algún tipo de movimiento. En las aletas, salvo la aleta caudal, que tiene, como ven acá, llena de radios, en las aletas, tanto o los miembros anteriores como posteriores, se pierden los radios. Tiene 8 dedos en las manos, o manus, en el nombre correcto, 9 en los pies. La pelvis es chiquitita, pero está unida no aún entre huesos, como vemos después, sino por un ligamento o una costilla sacra. La cintura pectoral, este es acantostega, ¿sí? Acá tienen Eustenopternon,
Panderictis, el de cráneo chato, y Acantostega, donde el elemento, la escápula, o el hueso que eventualmente será la escápula, está completamente separado del cráneo. Dice cintura pélvica, pero es cintura pectoral, eso es un error que yo me mandé ahí. Otra característica, la línea lateral está presente y está bien desarrollada. Eso es una característica que indubitablemente nos dice que este animal era acuático. Si el animal tiene línea lateral, que se puede saber de nuevo por la impresión que dejan los poros en los huesos, era acuático. Un animal que tiene línea lateral y encima muy desarrollada era un animal acuático. Un animal acuático con cola, pero con un montón de características bien típicas de tetrápodos. Entonces se piensa que era un animal que vivía en el agua, pero que podía quizás salir del agua, ocupar regiones en la costa o en las orillas. Eran animales de ambientes más bien de agua dulce o aguas salobres, y temporalmente quizás podría haber salido del agua a hacer unas pequeñas incursiones en tierra, pero seguía siendo un animal completamente acuático. Otro fósil también muy importante es Ictiostega. Ictiostega es un animal que también las primeras reconstrucciones que se hacían eran un animal muy similar a un anfibio primitivo, típicamente o más terrestre que acuático. ¿Qué características tiene Ictiostega? ¿Sí? Se supone que también respiraba por branquias. ¿Sí? No se conoce el miembro anterior, solo se conoce el miembro posterior, pero la cintura pectoral es una cintura muy grande, muy fuerte, completamente separada del cráneo. La cintura pélvica está unida, no ya no por ligamentos, sino unida con las vértebras, pero la presencia de ceratobranquiales, la presencia de un opérculo, hace pensar que todavía respiraba, por lo menos en alguna medida, por branquias. Las costillas son largas, son anchas, se han expandido mucho, se solapan parcialmente. Eso hace que el movimiento lateral, ese movimiento ondulante del que hablábamos hace un rato cuando hablábamos de la locomoción, haya estado muy limitado, pero le haya dado una caja torácica muy rígida. Las vértebras, a diferencia de lo que pasa en los peces, donde ya teníamos que las vértebras son más o menos similares entre sí, acá las vértebras ya están especializadas, ¿sí? Es decir, podemos distinguir distintos tipos de vértebras, la columna se regionaliza. En principio vamos a encontrar tres regiones, una cervical, una torácica y una sacra, pero esa diferenciación morfológica de las vértebras le permite a la columna vertebral tener una cierta flexión que ayuda mucho en la locomoción. Tienen cigapófisis presente, que son apófisis que unen vértebras con vértebras, la pelvis grande, 7 dedos en la pata posterior, el codo y la rodilla poco flexible, y se piensa que los miembros tenían forma de paleta, es decir, eran miembros que servían para nadar. Respecto a la alimentación, el hecho de la presencia del cuello, de la separación del cráneo, de la dentadura, era un animal predador, ¿sí? Respecto a los sentidos, tenía línea lateral presente, eso nos dice que era acuático. Pero el lío mandibular, ¿se acuerdan? El hueso que era parte del sostén de la mandíbula y demás, es bastante raro. Es ancho, delgado y chato, es una lámina, ¿sí? Es una laminita, está acá, es lo que se ve acá, ¿sí? Esta estructura que está marcada en un gris más oscuro. Acá tenemos la cápsula óptica, acá tenemos los músculos mandibulares y demás. Y esta cámara, que se supone estaba hueca, este, eh, estaba en contacto con este tapes o este hilo mandibular bastante raro. Entonces se piensa que quizás ese hilo mandibular medio extraño, que en otra vista se ve acá, un hueso ancho y chato, podía vibrar con las vibraciones del aire, de alguna hacer una lámina de hueso tan delgado y transmitir de alguna manera las vibraciones hacia ese oído interno, o sea, servir de manera análoga a un tímpano.
Un tímpano, como ustedes saben, es una membrana muy delgadita que vibra con el movimiento del aire y transmite esas vibraciones a los huesos del oído medio. Este hueso, este hilo mandibular tan extraño, podría haber servido análogamente a un tímpano primitivo. Ahora, este animal tenía una serie de características bien interesantes. El tema de no tener opérculos o tenerlo reducido. La columna vertebral con su regionalización, las costillas anchas que le reducían un poco la flexión lateral del cuerpo, hacen pensar que era un animal que podía estar fuera del agua. Pero los miembros, la cintura, las rodillas y el codo poco flexibles hacen pensar que probablemente no podía caminar de manera tan sencilla en la tierra, pero sí era un organismo acuático con una serie de características terrestres bastante importantes o bastante llamativas. Como les decía, fuimos un poco al revés porque vimos a Euthenopternum, vimos a Panderictis, pero Tiktaalik es el fósil de todos estos que se descubrió al último. ¿Sí? Se había descrito Ictiostega primero, luego Acantostega y después apareció Tiktaalik. Pero en la filogenia de los dos grupos de Stegoscephalus, la hipótesis actual es la siguiente, ¿sí? Este sería el ordenamiento temporal de estos fósiles. ¿Sí? Lo que está en violeta aquí son los huesos de la cintura pectoral, que todavía permanecen unidos al cráneo hasta Panderictis, pero que en Tiktaalik y Acantostega e Ictiostega ya se separaron por completo. Ahora, tenemos animales que tenían algún grado, tanto desde el punto de vista de la respiración, como de la locomoción, como del soporte corporal, que tenían alguna capacidad de, si no caminar o permanecer totalmente en tierra, pero sí de estar temporariamente, al menos por lo menos, en el ambiente terrestre. Pero a la vez de tener esas características, tenían características inequívocas, como la línea lateral, como la presencia de cola con radios, como la presencia de aletas sin dedos, que nos dicen que no, eran animales acuáticos. ¿Podían respirar aire atmosférico? Sí. ¿Podrían quizás haber salido o sostenido su cuerpo un poco fuera del agua? Sí. Pero eran animales acuáticos. Entonces se plantea una duda. ¿Por qué aparece un organismo con características terrestres, pero que su modo de vida fundamental era el agua? Entonces, a diferencia de lo que siempre se pensó, que los tetrápodos habían aparecido o habían invadido el medio terrestre, como yo les decía hace un tiempo, en realidad no, las características que nosotros conocemos y asociamos a tetrápodos como características que les servían para invadir el medio terrestre y demás, no aparecieron para invadir el medio terrestre, aparecieron porque les resultaban útiles en el agua, en el ambiente acuático, es decir, no tenían ningún interés ni ninguna ganas de invadir el medio terrestre, sino simplemente desarrollaron características que les servían para vivir en el medio acuático, medios de aguas poco profundas, aguas salobres o de agua dulce, pero acuático. Entonces, por analogía, nosotros tenemos un pez, que es un pez osteícteo, un teleósteo, completamente no relacionado a los sarcopterigios y menos a los estegocéfali, pero usa las aletas para caminar sobre el fondo oceánico. ¿Sí? Bueno, acá había un video de este pez que por alguna razón no cargó. Se los voy a subir a la, a la plataforma. La idea es que ese pez utilizaba sus aletas para caminar en el medio acuático. Entonces, lo que se hizo fue revisar un poco la hipótesis que se tenía. ¿Cuál era la idea o cuál era la hipótesis clásica que siempre se había dicho acerca del origen de los tetrápodos? Y la deben quizás haber leído o haber escuchado por ahí, y era que había épocas de sequía, los charcos se secaban, tenían menos oxígeno, y los peces se veían obligados a abandonar los charcos y caminar como podían
para llegar a otro charco. Esa característica, o sea, los peces que podían hacer eso se veían beneficiados, los que no podían se morían asfixiados, y esa presión evolutiva habría conseguido o había producido los cambios que habían llevado a tetrápodos. ¿Qué podemos decir para criticar esa hipótesis? Vemos que peces pulmonados actuales, como los dimnos, cuando hay temporadas de sequía no salen caminando a buscar otro charco, sino que estiban, forman un capullo de mucosidad y se entierran, disminuyen su metabolismo y esperan hasta la próxima temporada húmeda. ¿Sí? Es decir, no salen caminando a buscar otro charco. Y en el peor de los casos, si estamos suponiendo que salen caminando de un charco para llegar a otro, lo que están haciendo es tratar de mantener el mismo modo de vida, tratar de seguir siendo un animal acuático. Entonces, no habría ninguna razón para suponer que esa habría sido la presión evolutiva para que les permita, entre comillas, invadir la Tierra. Entonces, ¿cuáles son las otras hipótesis? Estos organismos vivían en aguas bajas, fundamentalmente para escapar de los predadores. ¿Sí? Los océanos estaban llenos de animales, llenos de bichos peligrosos, entonces en regiones de aguas poco profundas, con poco oxígeno, que quizás no eran adecuadas para predadores grandes o predadores con respiración totalmente branquial, estos animales podían respirar aire atmosférico, entonces podían escaparse de los predadores. Había muchos recursos, ¿sí? Eran aguas, ambientes que no estaban muy explotados, poca competencia, es decir, no había otros animales que pudieran competir con ellos, entonces la hipótesis actual viene a suponer que las primeras características que aparecen de tetrápodos, de nuevo, no eran características que les permitían invadir el medio terrestre, eran características que les servían para vivir en aguas poco profundas, en ese ambiente, ¿sí? A diferencia de lo que se pensaba, que durante el Devónico había sequías y demás, cuando se encuentran los primeros fósiles de tetrápodos, en el Devónico, en el Carbonífero, lo que sucede es que el paleoambiente de ese momento eran, dependiendo de la región por supuesto, pero donde aparecían estos fósiles eran ambientes con mucha humedad, con mucha vegetación, un ambiente muy cálido, y a medida que ustedes saben aumenta la temperatura, la cantidad de oxígeno disuelto en el agua disminuye. Entonces un animal en un ambiente de aguas bajas, poco profundas, salobres y con mucho calor, tenía menos disponibilidad de oxígeno en el agua. Y esas características de poder tomar aire atmosférico por la boca o por los espiráculos, poder sacar la cabeza del agua y tomar aire atmosférico, eso sí les daba una ventaja, pero no tenían, así por decirlo de alguna manera, la intención de ocupar el medio terrestre, sino simplemente permanecer en su medio acuático. Dejamos aquí esta clase, la próxima clase ya vamos a entrar a hablar específicamente de los tetrápodos y sus características diagnósticas.